Entrevista al día con Hernán Higuera. Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, está ya con nosotros para nuestra segunda entrevista. Y es que desde el fin de semana pasado y hasta el día de ayer se multiplicaron los reclamos como que no hay gasolina extra ni súper en algunas estaciones de distribución y en otras empezaron a vender con racionamiento, ¿no? Durante la mañana del día de ayer se ha podido constatar que no hay gasolina tampoco en Calderón y en algunas estaciones. Problemas similares se reportaron en ciudades como Cuenca, Riobamba y Ambato. Según los distribuidores o dueños de estaciones de servicio, esto tiene su origen. ¿Qué está pasando, Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores? Buenos días. Muy buenos días, Hernán. Un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Gracias. Bueno, este problema no es que inició ayer. Este problema con otro producto, con el diésel, inició a inicios de octubre, valga la redundancia. El primer sábado de octubre, sencillamente no se despachó diésel desde las 7 de la mañana, como es lo normal en el beaterio, sino que empezó a despacharse a la 1 de la tarde. Esto ocasionó que la mayoría de tanqueros que hacen dos viajes no alcancen a hacer su segundo viaje y ya se generó presión y falta de combustible en varias estaciones que son abastecidas en el beaterio. Todo el norte del país, pocas estaciones y pocas horas en ese momento. Simultáneamente, esto pasó en Santo Domingo de los Áchilas y Ambato, pero en el caso de Santo Domingo de los Áchilas se prolongó durante 15 días, obligándoles a los distribuidores a ir a abastecerse a Guayaquil, a Pascuales, que está muy lejos, ¿no? Pagando fletes de aproximadamente 10 centavos por galón en ese transporte incremental. Aquí hay que entender que el margen neto después de todos los gastos no llega a 2 centavos por galón, pues estamos congelados 21 años nuestro margen en centavos. Entonces, si a eso le restamos 10 centavos de costo incremental, todo ese combustible se vende a pérdida. La única explicación que se nos dio en ese momento es que supuestamente había un pinchazo. De la misma manera, la ciudad de Riobamba va más de 2 meses sin poder abastecerse en su propio terminal que está dentro de la ciudad, sino que les obligaron a ir a abastecerse a Guayaquil primero y luego a Quito. Hasta hoy siguen así. Lo mismo sucedió en Ambato, esporádicamente. Y luego, como es de conocimiento de todo el país, Cuenca se quedó una semana sin combustible, ¿no? Esto ya fue a inicios de noviembre, porque los distribuidores de Cuenca tomaron la decisión valiente de decir no vamos a perder, y no fueron a abastecerse a Pascuales como se les indicó, es decir, a Guayaquil, porque también les costaba 10 centavos en promedio por galón el ir a transportar desde Guayaquil a Cuenca a costo del distribuidor. Entonces, luego vieron problemas definitivamente en Pascuales hace 15 días, también pasó lo mismo en Guayas, varias estaciones se quedaron sin combustible. Petroecuador en ese momento puso un escueto comunicado, como es su costumbre, indicando que había un problema con el software, ¿no? Pero permanentemente sacan un comunicado que es repetitivo, que ellos tienen combustible suficiente para abastecer al país. Estas son verdades a medias, ¿no? Porque si bien usualmente sí había combustible en Pascuales, donde llegan los barcos, entendemos nosotros, pero ese combustible no llega al centro del país vía poliducto, como normalmente sucede, ¿no? Entonces, no había suficiente combustible en el centro del país, en el beaterio en Quito. Ayer ya se evidenció en forma masiva, ¿no? Nuevamente un problema en Quito y en algunas ciudades del país con el producto extra. Y no ha habido absolutamente ninguna explicación. Al contrario, ayer volvimos a ver un comunicado de Petroecuador que supuestamente se había despachado normalmente el fin de semana. Entonces, así dice, ajá. resulta que aquí
ellos no son responsables de que no haya combustible. Es que es increíble que pase esto. Petroecuador afirmó que en el terminal El Beaterio se suministra combustibles con normalidad, dice el comunicado. Es que es increíble. Nosotros realmente estamos sorprendidos por un comunicado como ese, ¿no? Una falta total de transparencia. Por ejemplo, amén de que ayer se pudieron evidenciar por varios medios de comunicación de toda índole, televisivos, ¿no? Radios, medios digitales, que había varias estaciones en Quito sin combustible, que había una acumulación fuerte de tanqueros en el Beaterio. Por ejemplo, tengo aquí el reporte de una comercializadora que normalmente le abastecen, le dan cupos, ¿no? Se dan cupos diarios, por ejemplo, de 140,000 galones para esta comercializadora, ¿no? Y tengo el comunicado de Petroecuador que les dice que el día domingo les iban a otorgar solamente 70,000 galones, es decir, el 50%. ¿Lo puede leer? ¿Lo puede leer? ¿Lo tiene a mano? Por supuesto, mientras lo Ahora, busco. mientras lo busco, yo le quiero hacer una pregunta adicional, porque mientras usted busca ese documento donde sería la prueba de que Petroecuador está mintiendo, porque a una distribuidora que le competen 110,000 galones de cupo le quieren dar 70,000, eso ya es un racionamiento. Lo que están diciendo es que esto se debe a la falta de inversión en la infraestructura que no ha respondido al aumento de la demanda de la ciudadanía. Lo dijo Marcela Reynoso, quien fue exgerente de Petroecuador. Claro, lo dicen cuando ya no son gerentes, porque cuando ella estaba de gerente le buscábamos como periodistas y se escondía. Ahora viene a decirnos que se nota y que ya es la falta de atención a la infraestructura. ¿Es eso así? ¿Ustedes pueden corroborar que es eso así? ¿Que la falta de inversión en infraestructura nos puede llevar como a los apagones, ahora a la escasez de combustibles? Bueno, ese es un causal bastante macro, diríamos nosotros. Realmente esto es una visión, sí, de largo plazo, pero evidentemente que nosotros pensamos que debería haber una inversión privada definitivamente en la refinería, ¿no? En el sector petrolero, dándole control al sector privado. Todos sabemos que Petroecuador no tiene balances auditados, no los ha tenido nunca. Han habido varios intentos de que firmas multinacionales de auditoría se hagan cargo, pero se acercan y definitivamente dicen, no podemos hacer, porque no hay balances. Entonces, el tema es sumamente complejo y se divide en dos partes lo que hoy nosotros vemos respecto al desabastecimiento de combustibles. ¿Tiene el documento donde se dice bueno, que...? el documento que tengo aquí es el que nos pone la comercializadora. A ver, léanos. Dice, asunto o actualización sobre disponibilidad de producto extra, fecha tal. Dice, se informa que debido a la disponibilidad actual del producto extra, se trabajará con un volumen máximo de 70,000 galones para este día. En consecuencia, se procederá a revisar y ajustar los pedidos periódicos, así como a confirmar los volúmenes de despacho para aquellas estaciones con programación de doble viaje, lo que yo mencionaba de los dos tanqueros. Igualmente, el día de hoy, la terminal atenderá a la sucursal de Riobamba. Entonces, aquí se demuestra que los de Riobamba, pese a tener su propio centro de distribución, llamémosle como un mini beaterio, pues tienen que abastecerse en Quito. Nuestro equipo se encuentra trabajando arduamente para garantizar el abastecimiento racionado a todas las estaciones de servicio. Y esa decisión de Petroecuador lleva a su vez a las comercializadoras a que tengan que dosificar sus despachos a los consumidores. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Como dosifican, como bien mencionó usted, Hernán, las estaciones reciben menos combustible, ¿no? Por parte de la comercializadora y se acaba el combustible, ¿no? Yo tengo el reporte ayer de una de las comercializadoras más grandes que tomó contacto con nosotros. 17 estaciones en Quito no tenían combustible, solo de una cadena. 17.
17 estaciones. Y Ivo, le pregunto, y esta situación que ya se nota grave, ¿en qué podría desencadenar y en qué tiempo? Si es que Petroecuador no dice la verdad sobre lo que está sucediendo, ¿en qué podría desencadenar? Porque ya sin luz, ok, se ha aguantado, pero sin combustibles el tema es más delicado. ¿Qué mira usted? ¿Qué mira usted? El tema es crítico. Yo mencionaba que aquí nosotros identificamos digamos, dos más que causales, dos situaciones diferentes por dos combustibles diferentes. Primero, el tema del diésel, ¿no?, que ya empezó a inicios de octubre. Nosotros hasta cierto punto entendemos que por el incremento de la demanda debido a la crisis hidroeléctrica, particularmente el diésel destinado a las termoeléctricas se ha incrementado bárbaramente con relación al año anterior. Por ejemplo, comparando agosto 2024 con agosto 2023, el incremento es del 143% del diésel destinado a las termoeléctricas, que solo lo comercializa Petroecuador. En septiembre fue aproximadamente 42% y así, ¿no? Hay un incremento mayor del diésel destinado a las termoeléctricas. También hay un incremento de demanda por el diésel destinado a los edificios, ¿no? A las industrias que se les ha obligado a autogenerarse, etcétera. Si tomamos en cuenta que el 73% del diésel consumido en el país es importado, y por otro lado que la refinería tuvo una paralización de 65 días programada por mantenimiento, obviamente que hay una presión fuerte, ¿no?, en la logística del abastecimiento al país. Entonces nosotros siempre hemos dicho desde hace varios meses que Petroecuador tiene que hacer una adecuada logística de importación, ¿no?, y de almacenamiento para que no se den este tipo de problemas. Eso en cuanto al diésel. Pero en cuanto a la gasolina extra, definitivamente no entendemos, no hay una explicación por parte de Petroecuador. Vimos en redes sociales la semana anterior. Ajá, que trajeron, ¿no? Sí, pero un buque no significa nada, ¿no? Ya vamos a ver el consumo diario. Resulta que hay en redes sociales se detecta que un periodista demuestra que hay varias unidades sin trabajar en la refinería de Esmeraldas. Entonces, esto hace presumir que se prolongó este mantenimiento y no lo aclaran, no lo dicen. Y si es que no está produciendo lo que debería, ¿no?, la refinería de Esmeraldas, obviamente que va a faltar extra y van a tener que importar más combustible por el déficit de producción de la refinería de Esmeraldas. Es lo que nosotros presumimos, pero lamentablemente Petroecuador, como hemos visto, hay un hermetismo total y sobre todo muy preocupante que ahora no digan la verdad. Que saquen ¿Qué va a pasar, Ivo? ¿Qué va a pasar? Le pregunto yo, porque ya la gente en este momento escuchando la entrevista dice: buenos días, Hernán, estoy escuchando el noticiero y acabo de pasar por 2 estaciones y no hay ningún combustible, ni extra ni súper. ¿Qué va a pasar? Dicen los ciudadanos. El tema es muy grave. ¿Qué va a pasar? El tema es muy grave, porque se van a formar colas y obviamente es un caos porque la gente no va a poder movilizarse. Realmente el tema tiene que ser aclarado y solucionado en forma inmediata, ¿no? Lamentable, porque después de los apagones, como decíamos, la escasez del combustible sí van a tener que salir, pero de urgencia, la gente de Petroecuador a aclarar y advertir qué es lo que va a suceder. Dejen el silencio, dejen de esconderse, funcionarios de Petroecuador. El país necesita respuestas. No está dispuesto el país a paralizarse otra vez por la falta de inversión en infraestructura y por la falta de medidas que debieron tomar a tiempo. ¿Y ahora qué van a hacer? Es un reto para el gobierno el no desabastecer al país de combustibles. Gracias a Ivo Rosero por la advertencia y por explicarnos más o menos lo que está sucediendo en el ámbito de la distribución de los combustibles. Les han reducido los cupos, les piden que racionen también los cupos a los usuarios, que les racionen los combustibles y en otros casos ya no existe. Gracias, Ivo Rosero, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Nuevamente un saludo. Estamos pendientes para ver qué pasa en el trayecto de las horas. Con mucho gusto, siempre a la orden.